Hola, muy buenos días. Bienvenido, bienvenida al Israel del Sur, el canal de Yahweh. Soy Teodoro de América y en esta mañana vengo con un nuevo vídeo, con un nuevo tema, siempre en torno a la palabra de Yahweh, nuestro Eloha, el Eloha Yisrael. Ya un poco más restablecido en la salud, le doy gracias a Yahweh, mi Señor, y por toda su bondad, toda su misericordia, y por tenerme quizás un tiempo más acá en este mundo sirviéndole y sirviendo a mi pueblo. Y doy las gracias también a todos los instrumentos de Yahweh para ayudarme, para apoyarme en mi problema de salud, la dificultad de salud. Bueno, a una edad ya de la tercera edad, tengo 64 años y debo seguir el camino que sigue toda la humanidad. Y lo mismo da que lo haga de una forma o que lo haga de otra. Lo importante es que esta vida haya servido para ayudar a los que se quedan, a las próximas generaciones, a encontrar la paz, la felicidad que se encuentra cuando vivimos en medio de la justicia. Y la justicia se produce precisamente es cuando obedecemos los mandamientos de Yahweh. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 6:25. Bien, hagamos unas palabras de oración para entrar en el tema de hoy y vamos a hablar sobre la guerra espiritual, la guerra contra los demonios, la guerra espiritual, que sería en este caso la lucha santa. La verdadera lucha santa es la lucha contra los demonios. Bendito eres, oh Yahweh, Padre celestial, soberano de los mundos. Padre, en esta mañana invoco tu santísimo nombre, Yahweh Sabaoth, y pido, Señor, que con su Espíritu Santo, con su Ruach HaKodesh, me guíe, Señor, en la breve exposición de este tema, colocando palabras en mi mente, en mi boca, inspirándome, Señor, para interpretar las ideas que usted vaya colocando en mi mente, Señor, y transmitirlas al pueblo, de manera que éste pueda comprender cada día más, Señor. Pueda ir comprendiendo y pueda ir creciendo en conocimiento y de esta manera liberándose del dominio del mal. Por tu nombre santo, Yahweh Sabaoth, y por el nombre santo de quien hizo mérito, Señor, sufriendo y muriendo por la misma causa de su santo reino, por Yahshua HaMashiach. Amén. Bien, vamos a dar lectura en el capítulo 10, verso 20 de la primera carta del rabino Shaul a la Kehilá de Corinto, de los corintios. Dice así: no, pero digo que las cosas que las naciones sacrifican, a demonios las sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios, dice esta versión. De esta forma: no, pero digo que las cosas que las naciones sacrifican, a los demonios las sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Partícipes con los demonios. Las naciones lo que sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Y el único género de demonio que se conoce ahora en Venezuela y en América
es el demonio de tipo espiritual. Es el demonio espíritu, entidad espiritual. Y la única forma que se entiende como manifestación de los demonios es la posesión demoníaca, y que se trata de expulsar mediante el poder de la oración. Es lo más común, y se cree que el tema de los demonios se reduce a eso. A partir de mi trabajo, de mi ministerio, la enseñanza se ha venido ampliando en este tema y se ha venido profundizando. Y el pueblo venezolano y los pueblos de Américas van descubriendo que los demonios espirituales o espíritus no son los únicos demonios que existen, que hay otros géneros de demonios que no son espíritus. Y para ello nos hemos ido a la historia, a revisar la historia del mundo antiguo, del mundo pagano antiguo, del imperio pagano grecorromano, los dioses de Roma, que son los dioses de los demás pueblos, los dioses de Grecia, de Babilonia, de Egipto, los dioses de Persia, porque cuando una nación conquistaba a otra nación le quitaba los dioses, y entonces esa nación vencedora era considerada vencedora por causa de sus dioses, porque los dioses suyos le habían dado la victoria, y por eso los dioses de la nación derrotada eran inferiores. Ese era el concepto que se tenía. Cuando los ejércitos romanos marchaban a la guerra, delante de la tropa iban los dioses. Y se creía que la victoria del ejército romano en realidad era la victoria de sus dioses. ¿Qué tipo de dioses llevaba el ejército romano enfrente? Sus estandartes, sus banderas. Repito, los dioses eran sus banderas, sus estandartes. Las banderas del mundo pagano son ídolos, son dioses. La gente no lo sabe. La gente cree que es solamente un simple símbolo, algo que identifica a la nación con relación a otras naciones. Entonces, donde se ve la bandera de una nación, la bandera de Venezuela, ya se sabe que esa bandera identifica a todo un pueblo, al pueblo venezolano. Y se ve la bandera de Estados Unidos, pues se sabe que identifica al pueblo norteamericano, a diferencia del venezolano. Están identificados cada uno por sus banderas. Y es lo que se cree y es lo que se ha enseñado, pero hay una verdad oculta de que esas banderas no son simplemente símbolos, sino que son ídolos. Son ídolos, y su tradición, su uso, viene del Imperio Romano antiguo, del mundo pagano antiguo. Desde allá viene el uso de las banderas. Por eso es que al ser la bandera dioses, las banderas son dioses, entonces el pueblo de Israel no podía tener ese tipo de banderas que son ídolos, que son demonios, sino que la bandera del pueblo de Israel
tenía que ser diferente, tenía que ser contraria, no podía estar asociada a los demonios, a los dioses antiguos, identificándola como una nación pagana más de la tierra. Y de allí viene la sentencia de Yahweh, el decreto de Yahweh para su pueblo, por medio de una legislación. Yahweh Yiret. ¿Qué significa Yahweh Yiret? Yahweh es tu bandera. Yahweh es tu bandera. La bandera es Yahweh. O sea que también Yahweh es una bandera también, pero es una bandera diferente, es un estandarte diferente a los demás estandartes. Porque los otros estandartes son demonios. Y Yahweh como estandarte es el Eloha, es único, o sea, es un estandarte único. Y ese estandarte, que es Yahweh, está asociado a la santidad, a la justicia, a su poder. Entonces, cuando nosotros tenemos un estandarte, nos estamos identificando, cuando tenemos una bandera, nosotros nos estamos identificando con una deidad, bien sea con una deidad pagana o si no con Yahweh. Nuestra bandera, la bandera nuestra del Israel del Sur, tiene la presencia de Yahweh. Ella es alusiva toda a Yahweh. Entonces quiere decir que simboliza también una deidad, la bandera de Israel del Sur. El color blanco representa la santidad y la justicia de Yahweh. Ahí tenemos una parte de Yahweh en la bandera, el color blanco. Las dos franjas azules recuerdan los mandamientos de Yahweh que deben de ser puestos por obra, de acuerdo a sus instrucciones, la palabra de Yahweh. Ahí está la palabra de Yahweh, la santidad de Yahweh y la justicia de Yahweh. Y en el centro está la minorat, candelabro de 7 brazos, que representa la totalidad, lo absoluto de Yahweh. El Ruach HaKodesh, el Santo Espíritu de Yahweh, que es Yahweh mismo. Entonces, cuando usted tiene la bandera del Israel del Sur, usted se está identificando es con Yahweh. Yahweh es su bandera. Y entonces usted coloca esa bandera, la coloca en su perfil de Facebook. En su perfil de Facebook, también como foto de perfil en su WhatsApp, en su Instagram, en su correo electrónico. La coloca en su ropa, en su gorra, en su chaqueta. La coloca en su casa para bendición, para traer bendición. Usted coloca esa bandera, la coloca en miniatura a flamear sobre su escritorio, en su oficina. Usted está identificando todo con Yahweh. Cuando usted coloca la bandera o las banderas de las naciones, de alguna nación, usted está identificando su vida con una deidad pagana, con un demonio. Entonces allí estamos descubriendo un nuevo género de demonios. Pero yo le pido, por favor, no me crea a mí. Usted investigue, métase en Google y haga preguntas sobre el origen pagano de las banderas, sobre el significado pagano de las banderas. Métase y averigüe sobre las banderas de Roma, de la Roma antigua.
el origen de las banderas modernas. Por eso es que hay organizaciones hoy día, sectas cristianas que teniendo este conocimiento, no veneran las banderas porque saben que están venerando los demonios. Entonces allí tenemos un tipo de demonios, las banderas de las naciones. Y mucho más cuando esa bandera lleva una deidad, cuando lleva una deidad. Ella es una deidad, pero la lleva ya declaradamente el hexagrama o el pentagrama. Porque entonces nos está mostrando el origen pagano de la nación de manera ya más evidente todavía cuando lleva los dioses, otro tipo de dios, porque cuando usted sabe que ya la bandera es una deidad, es un demonio, es un dios pagano, pero en la bandera misma hay otro dios pagano que es una dualidad pagana antigua, el pentagrama. El pentagrama es otro demonio, pero es un demonio dual, femenino, masculino. La estrella de los demonios, Amós 5:26, la estrella del dios Renfán. Entonces cuando usted ve ese demonio colocado en una bandera, como está colocado en la bandera venezolana, ¿sabe? El pentagrama está colocado allí y el hexagrama colocado en la bandera del Israel masónico secular del Oriente, que vamos a tener un estudio sobre ese Israel para darnos cuenta y diferenciarlo del otro Israel que está en medio de ese, pero que no forma parte de ese Israel y que incluso rechaza a ese Israel masónico pagano, el cual ha de desaparecer para dar lugar al verdadero Israel que está por levantarse, que es el Israel teocrático, el Israel espiritual, el Israel de Yahweh, el Israel de los santos, del Altísimo. Ese es el que está por manifestarse. Bien, entonces, este tema sobre las banderas, este tema sobre los demonios, hemos hablado sobre un tipo de demonio en concreto, aparte de los demonios espirituales. Vamos a venir en otra parte donde vamos a explicar un segundo tipo de demonios, ¿no? Vamos a hablar ya no de las banderas, sino de otro tipo de demonios, así hasta completar los 4 géneros de demonios del paganismo antiguo y ahora en un mundo moderno, influenciando y gobernando, dominando un mundo moderno. Muchísimas gracias por tu atención. Te invito a seguirnos en nuestro perfil de Facebook, Teocracia de Israel. También agregarnos a nuestro número de WhatsApp, 0424-255-7182. Escribirnos a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com. Y también quiero anunciar los próximos vídeos. Tenemos una entrevista a Álida Oviedo, una mujer que se presenta aquí en Venezuela como la embajadora de la paz de parte de Dios. Le hice una entrevista, pero ustedes escucharán y juzgarán. Yo en la entrevista pongo en duda de que ella pueda lograr la paz o que alguien pueda lograr la paz acá en Venezuela ignorando los mandamientos de Yahweh. Pero esta entrevista es muy importante porque allí se va revelando cosas que ayudan a entender cómo piensa el venezolano, cómo actúa el venezolano, cómo cree el venezolano y cuáles son sus esperanzas de que cree que puede lograr la paz y cuál es la voluntad de Yahweh, cuál es la palabra de Yahweh sobre esa intención del venezolano de lograr la paz sin cumplir sus mandamientos. Así que les voy a invitar a ver esa entrevista, la entrevista a Álida Oviedo, embajadora de la paz acá en Venezuela.
Luego viene otro vídeo que voy a publicar y que va a tratar sobre el dominio, a diferenciar el dominio de los demonios, la influencia de los demonios y la posesión de los demonios. Vamos a hablar sobre esas cosas para diferenciarlas y entender cuándo un demonio está influenciando y cuándo está poseyendo, controlando por medio de posesión o controlando por medio de influencia. Ese vídeo va a ser muy interesante para comprender la actuación de los demonios en Venezuela y en América y cómo neutralizarlo, cómo luchar contra ellos, cómo vencerlo. Muchísimas gracias, será hasta pronto, les amo mucho. Un abrazo fraterno y un beso santo para todos y para todas. Shalom Aleichem.